Bien, pues en este martes, usted lo sabe, los martes se platica con Carolina Rocha y en este martes tenemos su presencia aquí, periodista, conductora de programas. Está con nosotros Carolina, a quien saludo con gusto. Carolina, buenas ¿Cómo tardes. estás, Julio? Qué gusto estar contigo en martes. En Lo martes, ahora logramos. sí, sí, lo hemos logrado. Uf, uf, uf. Oye, es que Uf, está uf, uf. complicado. Se me complica porque te digo que ando muy callejera haciendo reportajes del agua. Ves que, pues ves que se viene una sequía espantosa y Sí, ay, Dios mío, el tema se está poniendo bueno. Te voy a contar una anécdota nada más para que veas sí. el color de hormiga. Fui aquí muy cerca de tu casa, mi casa, pero estoy siendo buena mexicana. Está la Casa Popular, donde hay una garza para las pipas de la Magdalena Contreras. En la Magdalena Contreras, más de la mitad de la alcaldía se provee de agua vía pipas porque hay zonas pues que se hicieron de manera en zonas protegidas, para que no sea yo grosera y diga zonas irregulares. Entonces, así es como sucede el abasto de aguas. Pero entonces, la Magdalena Contreras está gobernada por el PRIAN Ujú. y el gobierno de la ciudad es de Morena. Morena. Entonces tú imagínate cómo está el tema del agua. Ujú. Antes la ciudad les prestaba como unas 10 o 12 pipas para que ellos estuvieran en estas entregas, pero Ujú. ahora se las quitaron y son los mismos de la ciudad quienes las entregan, que también están haciendo entregas, pero parece que hay una guerra, Julio, de a ver Ujú. quién llegó primero y entonces luego se empatan en las mismas calles, todo viene de la misma garza, que es lo peor del caso. Entonces llega la Ciudad de México y la alcaldía a la misma calle, a la Oaxaca, a dar agua, a ver quién llega primero, y luego dejaron sin abastecer otro lugar. Les ha costado mucho trabajo coordinarse y yo estaba entrevistando al alcalde, a Luis Gerardo Quijano, Ujú. que es mi alcalde y yo te puedo decir que la verdad es que es bastante accesible y demás, y le dije, pues te entrevisto en La Garza. Y como obviamente trabaja Ciudad de México y la alcaldía en el mismo lugar, Julio, se ponen a chatear, se intercambian, se acusan y se avisan. Y que en Mm. plena entrevista irrumpe un señor con chaleco de Morena No, hombre. a decir, no es cierto, sí damos, no, sí damos, pero qué Ah, bárbaro. Y no se agarraron los dos, la verdad es que con finura, pero ya andaban en la cámara como queriendo dar contraversiones, ¿no? Y entonces adivina qué, mm. como chapulín colorado yo, para que lo vean el sábado y se las estoy poniendo bonita y de emoción. Les digo, oh, pero si los dos luchan por un mismo fin, Ujú. los contrerenses, ah, sí, y ya que se ponen bien contentos y que se iban a reunir a las 5 de la tarde y que iban a ayudarse en la entrega. Pero toda Mm. esta anécdota te la estoy contando porque en las campañas lo que estamos viendo es justamente esto, todo se convierte político. Un tema tan elemental como el del agua ya es un tema político, un Ujú. tema que se volvió en la bandera política, por ejemplo, de Tabuada, que ahora dice que para él todo es importantísimo, que el agua, que el agua, que el agua, y ¿por qué? Porque puede jalar, literal, agua para su molino. Y entonces luego tienes a Clara Brugada diciendo que no hay problema de agua. Ya la escuchaste, ¿verdad? Sí, 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 que no. Pensar que gobernó Iztapalapa y que dice eso. Sí. Oye, pero es que se están complicando temas que anteriormente eran muy técnicos, la cuestión del agua, el cambio climático, bueno, los fraudes financieros, y de pronto la gente se topa con que esos temas hoy ya forman parte de la contienda constante, de los problemas diarios, y yo no sé si los políticos estarán a la altura de todos estos temas técnicos o siguen, como luego dicen, solo jalando agua para su molino, Carolina. Yo definitivamente creo que no están a la altura, Julio, porque exacto, solo jalan agua a su molino y solo buscan frases que parezcan contagiosas en temas que son muy serios. Y te doy el otro ejemplo y ahí ya le entramos como nos gusta a ti y a mí chorchar, yo con cafecito siempre, aunque sean las 2 de la tarde. Bueno, un Ajá. poco antes. Déjame decirte, el tema de la seguridad. Ujú. Es un tema complicadísimo, es un tema que nos lastima a todos los mexicanos y es un tema que nos ha perseguido, pues yo creo que ya a lo largo de 4 sexenios, porque en realidad
Yo me acuerdo que hacia los finales del gobierno de Vicente Fox es cuando se empezó a desplegar al ejército, tú recordarás, justo en Tamaulipas. La violencia comenzó por Tijuana, por Tamaulipas, y ahí Fox empezó a enviar, no era Guardia Nacional, eran los militares, y de ahí nos fuimos siguiendo con Calderón, que se disfrazó de militar, y le declaró la guerra al narco, lo que eso signifique, porque uno se acaba dando cuenta que hasta en esos conceptos las palabras son vacías, Julio. ¿Cómo le declaras la guerra al narco cuando tu secretario Sí. más bien le declaró la guerra a unos cárteles en particular para beneficiar a otro cártel, que también eso es lo que hacían los del PRI, cuando uno ve las series como Narcos, Sí, claro. distribuían el pastel, hablaban y acordaban. Pero bueno, sin tanta afectación para la población civil. Durante la época del PRI estaba controlado mafiosamente y no había todo el derramamiento de sangre civil. Controlado y distribuido con un cierto principio de equidad narca. Imagínate que uno tenga que estar diciendo eso, suena horrible. Y en el gobierno de Calderón lo que no llegó fue esa equidad narca. Entonces, pues se enojaron mucho unos que se enojaron rete harto. Sí, lo estoy diciendo como a la ligera, nada más para no ponerme a llorar. Por eso aquí digo que el tono está light. Pero imagínate tú, como hubo tal inequidad, es cuando empezamos a ver que si los colgados, que si ¿te acuerdas los carteles de desgraciado García Luna porque le ayudaste a tal y tú le ayudaste a tal? Y empieza a haber un descontento, se acaba esta Pax Narca, porque evidentemente, y hoy probado, pues estaba trabajando García Luna para un grupo en particular, que fue el del Chapo. Y luego cambias de gobiernos y sigue el mismo problema y también hasta cambian los balances de poder en el narco. La realidad es que pues ya tuvimos sexenio del PAN, sexenio del PRI y ahora sexenio de Morena, y sigue siendo un problema que nos desborda y que se usa políticamente con frases clichés, Julio, y es una pena, ¿no? De megacárceles y yo sí soy valiente, el tema no es de valentía, ¿no? O frases que ya está utilizando Claudia Sheinbaum, que dice, no queremos jaulas, queremos aulas. Todo está increíble para los lobos. La realidad es la que no está increíble. De hecho, está de no creerse pues sí, el nivel en el que estamos en términos de extorsiones, de narcotráfico, y lo traigo a colación porque tú el día de ayer también lo estuviste siguiendo, Julio. Vimos un evento en el que tuvieron que hacer malabares los del episcopado mexicano. Santos malabares. Malabares, ¿verdad? Sí, santos malabares. Santos malabares, Diosito de Atocha. Bueno, no es cierto, pero bueno, y que llegara Maines, que no se cruzara con Xochitl, porque ves que Xochitl dice, este es el Esquirol, y entonces luego que Xochitl no se cruzara con Claudia, porque claro, Xochitl es muy valiente y quiere debatir, pero le encanta debatir del no debate, sabiendo que sí va a haber debate. Entonces, como te digo, ahí estuvieron todos, firmaron un acuerdo, lo firmaron de manera completa, tanto Maines como Xochitl, aunque Maines, fíjate, firmó de manera completa ese acuerdo y en mucho les dijo que él no estaba ahí para coincidir y decirles lo que quisieran oír. Entonces, yo ya no entiendo esto. Te digo que parece parte de la propaganda. ¿Estás o no estás? Y ahora tenemos que tener la visión que tiene exacta y el diagnóstico que tiene exacto justamente el episcopado. Y entonces, dos firmaron y una, que ahí te mandé las imágenes. ¿Te conocías la firma de Claudia? No, fíjate que no. Mira, ahí se ve entero el documento y tú ves toda esa pequeña postdata que tiene como 29 líneas, no es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es justamente donde dice Claudia que firma porque quiere la construcción de un acuerdo entre todos, pero que no coincide necesariamente con el diagnóstico, porque el diagnóstico decía que pues sí, que estamos rebasados, que es un narcoestado, que esto es una cosa bárbara, y obviamente, pues para quien es gobierno, pues imagínate firmar eso es de alguna manera decir que se fracasó completamente. Entonces dice sí, pero no tanto porque no coincido al 100 en su diagnóstico y tampoco
en todos los comos. Ahora, mi pregunta es, ¿el episcopado es quien nos va a decir cómo vamos a resolver el problema del narcotráfico? Yo lo único que te quiero decir que tengo muy claro es que durante, pues yo creo que casi ya al menos 50 años, ¿cuántos años eran, Julio? Tú eres más culto que yo. No, ¿Cuántos hombre. años llevamos de prohibicionismo Ujú. en el mundo? Digo, en el alcohol eran los 20, pero las drogas yo creo que desde los 1950. Pues desde entonces ahí comienza la prohibición, sí, 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 por ahí. Entonces, fíjate tú, ya nos vamos a ir para un siglo haciendo Ujú, estrictamente lo mismo. Decir, ujú, pelea de alguna manera, digo, porque hasta en los abrazos no balazos, una cosa es la frase y otra cosa es la realidad. ujú. Cada tercer o cuarto día sí vemos que hay una aprehensión, sí vemos que hay operativos, y también vemos un presidente que, que está más inclinado hacia el prohibicionismo, porque digo, ni los vapers le gustan, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Entonces, con políticas prohibicionistas, y fíjate tú, en realidad ninguna de las dos candidatas que van a la cabeza se atreven a plantear, y yo creo que porque ahí la DEA es la que la juega en contra, lo único que no se ha intentado, Ujú. quítale el poder del dinero al narco, Claro, claro. legaliza las drogas. Entonces, por eso te digo, el día de ayer vimos la firma de un documento, pero vemos los mismos temas machacados. Por un lado, Xóchitl Gálvez, que ya nos juró de veras, por ETA. Oye, ¿viste Ujú. cómo habló ante este auditorio? Metía a Dios Sí, sí, en cada sí, una de sí, sus sí. expresiones. Yo no sé, como que es una católica que hace 5 años Sí, no nos decía que era tan creyente. Se sí, así iluminó, es. Se le entró el iluminó. pan, digo, Sí, la hostia, perdóname, no la el pan, hostia. ¿verdad? Y entonces todo hablaba de Dios, pero sigue planteando un modelo, en primera de megas cárceles al estilo Calderón, pero ya la habían corregido y le dijeron, oye, Xochitl, pero es que este país tiene unas cárceles de superseguridad que están a toda madre, ¿no? Ujú, Muy ujú, grandotas, pero ujú. tenemos un sistema de justicia que es una porquería y además, ¿quién te dice que más personas metidas en la cárcel? Digo, solamente Bukele, ¿no? Sí. Se le ocurre decirte esto, pero también cuántos habitantes, ¿no? Este, ¿Cómo se te ocurre decir que con cárceles se termina este problema? La verdad es que no, fue el acercamiento que de hecho tuvo Calderón. Yo no sé si tú te acuerdas que tuvo hasta un gran proyecto de cómo en las Islas Marías construyó Sí, todavía más sí. torres justamente para los delincuentes del narcotráfico y pues nunca vimos una cifra que mejorara, pero bueno, entonces Xochitl nos dice más cárceles, pero luego nos dijo que ella sabe que el sistema de penitenciario de México es una porquería porque tiene justamente a una hermana presa. Entonces dice que sabe que está completamente corrupto. Ujú, ujú, No entendí ujú. mal o bien, porque yo vi que por un lado sí quiere y por el otro no. Pues lo que pasa es que así es lo que está en todo ese planteamiento, para un lado, para otro, no hay una claridad y una puntualización. Y fíjate, además de todo lo que estás planteando, el hecho concreto es que la Iglesia Católica, la élite, con los jesuitas como principal motor, están anunciando que van a instalar un movimiento social para la pacificación que dicen que proviene de consultas de 20,000 personas en no sé cuántos foros y que van a seguir adelante. Es decir, están asumiendo un rol pacificador que aunque ellos dicen que no tiene un contexto partidista ni de política terrena, pues la verdad es que están metidos y vamos a ver hasta dónde llega todo esto, Carolina. Es que fíjate que electoralmente, para desgracia de todos nosotros, ya no hablé de Claudia, luego volvemos, porque también Ujú. hace propuestas que pues tampoco hemos tenido resultados y también a ella hay que pasarla bajo el mismo tamiz de decir, eh, y amén de qué más Guardia Nacional o más profesionalización o más de lo que se ha hecho si no hemos visto los resultados, ¿no? O al menos Ujú. ayúdame con un medidor social, es decir, yo coincido brutalmente que pues países
más educados, con los jóvenes en actividades productivas que además les den la posibilidad de una vida honesta y con buenos ingresos, estoy convencida que pues tienes menor delincuencia, ¿no? Pero ya medimos eso, hay algún dato que nos lo esté sustentando y yo creo que por ahí hay tremendas fallas, o sea, no puedes decir algo está dando resultados si no estás mostrando los resultados. Claro. Pero bueno, me regreso al tema que tú decías del episcopado que va a traer este tema como la gran agenda, cuando yo ya de entrada te digo, no, bueno, lo de Dios con Dios. Y lo digo así porque evidentemente las iglesias pues nunca van a decir un acercamiento de vamos a tener una discusión seria en la que veamos que el problema es de Estados Unidos, que ellos si quieran prohíban las drogas, pues el problema de consumo lo tienen allá, nosotros tenemos otro tipo de problema, ¿no? Esa discusión no va a entrar porque obviamente, Santo Cristo persinado 20 veces, la legalización de las drogas es un tema que jamás estaría en la agenda. Bueno, ese es mi pensar, de la iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué es redituable traer el tema? Porque el miedo, Julio, es lo que está siendo la forma de propaganda o de contracampaña ahora en tiempo electoral. El miedo está vendiendo brutalmente. Y obvio, también lo entiendo, ¿eh? Si yo tuviera que escalar 25 puntos de una, hablo de la campaña de Xóchitl Gálvez, pues sí, el miedo puede ser una forma de escalar. ¿Y cómo usas el miedo? Yo te pongo unos ejemplos muy, muy sencillos. Ahí tienes unos tweets que te di. Ella comparte un tweet con imágenes terribles de extorsionadores golpeando a personas en Acapulco. Sí, sí, La sí. verdad es que verlo no solamente indigna, sino que, pues, indigna, te da coraje en la impunidad, y estás apelando al coraje y a la impotencia que tenemos muchísimos de los mexicanos. Entonces, esa va a ser la estrategia de la oposición. Ya desde la semana pasada estábamos hablando de cómo iba a escalar el tono, ya teníamos a los ideólogos, a los intelectuales como Jorge Castañeda, diciendo, es que ya, aunque sean mentiras, vamos a hacer todas estas campañas negras. Y bueno, la campaña de Xóchitl Gálvez trae este logo sin miedo, aunque en realidad lo que está haciendo es con miedo, vamos a elevar este tema que es efectivamente, por eso te digo, también tampoco vamos a decir que estamos en el México de las 20 maravillas, pues claro que no. Está explotando el tema en el que menos resultados ha dado el gobierno de la 4T, ¿no? Sí tenían ese tuit, creo. Sí, el tuit de los dos caminos y de lo del ITAM. Sí, exactamente. Vamos a ver que lo pongan, por favor. Ahí está. No, mira, ese es el del ITAM. Ahí le juega, te digo que Xóchitl le ha encantado decir que no quiere debatir Claudia Sheinbaum. Van a haber 3 debates, hasta donde yo comprendo a ninguno se ha negado, pero tiro por viaje entrevista que le hacen, ella dice no te dan permiso, no te dan permiso. Es un poco el juego de Xóchitl decir yo soy muy valientota y yo sí voy, pero me refería a otro donde ella compartió este video. Sí. Desgraciadamente, mira, te echo la mano, ¿quién quita la mano? Un poco aprovechando el enojo de Claudia. En fin, Xóchitl, o más bien las redes de Xóchitl están más que activas porque nos tiene que saturar de mensajes. Ahorita no le dimos al clavo en pero bueno, unos que tienen que ver con el miedo, con un fracaso en el tema de la seguridad. Ahora, ojo, un fracaso efectivamente de la 4T en el tema de seguridad, pero no por ello un éxito en ninguna forma de los gobiernos que precedieron. Claro. Y lo que está ofreciendo como remedio Xóchitl es justamente, pues,
Calderón, aunque ella dice no Calderón, mira, ese es el que te digo, el del miedo. Estuvieron retomando estas imágenes que se volvieron virales, terribles, y ella Sí, ahí explota y dice, eso eres tú, Claudia, sí, ¿no? sí, La sí, sí. extorsión. Entonces, pues sí, si me das a elegir entre la extorsión y la no extorsión, pues yo te digo, sí, ¿no? La no extorsión. Sí, ahora Carolina, muchos temas. eh, ¿Cómo viste la marcha del viernes, las manifestaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer y en particular los actos de represión que hubo en varios lugares, marcadamente en la ciudad de Puebla, en Zacatecas, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Carolina? En Sí, fin. lo de David Monreal es de verdad indigno, ¿eh? Mientras más veo, yo vi que tú compartiste alguna de las imágenes, han estado circulando en varios noticieros, por lo que yo he estado observando eran mujeres policías, pero mujeres con ganas de golpear a mujeres, ¿eh? Ujú, Terrible porque estamos en un país en el que insiste en todo momento el presidente López Obrador que no a la censura, y de hecho, pues lo pudimos comprobar con esta marcha masiva de el INE no se toca, la segunda versión que fue hace un mes, eh, y nadie se metía, ¿no? Vimos que en la Ciudad de México, las mujeres pudieron protestar y de hecho lo hicieron, la verdad es que sin demasiados encontronazos, sin actos de violencia, en fin, las mujeres pudieron decir es el día en que nosotros levantamos la voz y elegimos cómo levantar la voz y la autoridad creo que ante esto ujú, es cuando tiene que guardar silencio y guardar el orden en el sentido de guardar la seguridad ujú, de quienes se manifiestan y también obviamente de sus policías replegándose. Lo ujú. que vimos bueno, en Colima también, Sí, en Colima también, claro. Y y en es una Chihuahua. ciudad gobernada por una mujer de Sí, Morena. Entonces, sí. tú dices, oye, esta vocación de las policías de ser golpeadoras es terrible. Ahora, ojo, luego cuando uno ve las propuestas, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Que parece que fuera una panacea porque les encanta prometer eso cada 6 años, ¿no? Una es el garrote, el garrote, el garrote, es una promesa que fascina, y otra promesa que fascina justamente en la oposición es la de las policías municipales bien pagadas, nunca explican cómo van a ser bien pagadas y bien capacitadas, mucho menos, y cómo las van a desligar del crimen organizado, porque ese es un problema real que no vamos a poder negar, están casi todas infiltradas. Ah, no, pero entonces ya te prometieron, Xochitl prometió policías en las clases medias, que también te voy a confesar, ¿qué es clase media? Yo ya no entiendo, a mí ya no me gustan estos lenguajes. A mí lo que me encantaría es ingresos dignos, meritocráticos. ¿No te parecería que ya sería mejor? Ah, no, pero les encantan estas frasecitas para decirnos tú por acá, tú por allá. Y cuando uno ve estas policías, dices, Ujú, ¿ah, de veras? ¿A ujú, ellas? ¿A ujú, ellas las quieres empoderar? ujú. Dios mío. Ahora, fíjate, otro de los temas que están muy activos en esta mañana, el propio presidente de la República ha dicho en su conferencia de prensa que él ve que hay una pretensión, son palabras mayores, De anular. Carolina, de anular la elección y que sería un golpe de Estado técnico operado por la oposición junto con el Poder Judicial, porque se refiere a los diferentes señalamientos que se están dando respecto al presunto o real intervencionismo del presidente en el proceso electoral a favor de la candidatura de su partido. ¿O son palabras mayores eso, Carolina? Son palabras mayores, es curarse en salud y lo peor del caso es que ya lo vimos de los dos bandos. Hace unas semanas vimos a Lorenzo Córdoba que dejó un INE completamente politizado, caray, Ujú. y un INE que no se tocó y sigue siendo el botín de los partidos, Julio, eso es gravísimo. Pero bueno, ya vimos a Lorenzo Córdoba diciendo, como orador en la marcha, pero luego en entrevistas diciendo, no, es que si Claudia pierde, no lo va a reconocer. Ujú. Ah, chirrión,
¿Cómo, no? Y ahora también ya estamos viendo al presidente en el otro extremo, curándose en salud, diciendo, no, ellos me quieren dar un golpe. La verdad es que ya tuvimos un proceso electoral que terminó en los tribunales y fue desastroso, fue el 2006, porque seguimos pagando esas cuotas, fíjate, incluso esta desconfianza, distanciamiento casi infranqueable que existe entre el presidente López Obrador y el IFE-INE, está ligado justamente al 2006 con un presidente que como López Obrador hoy, ojo, tampoco podemos aquí negar las cosas, con un presidente que era Fox, que todo el día repetía el discurso de que podíamos cambiar el jinete, pero no el caballo, y el caballo era el PAN. Se fue a tribunales y tuviste un trife que dijo, hubo una intervención, ¿cómo la calificó? Indebida. Indebida. El presidente de la República, que era Fox, y de todas maneras convalidaron la elección. Ojo, con unos ingredientes que se sumaron que yo todavía no los veo presentes. Es decir, yo veo a López Obrador muy en un verdadero activismo, sobre todo previo a las elecciones, como que aprovechó todo el tiempo que no está regulado, porque esos son los vacíos que tenemos en la ley electoral. Por eso insisto, y seguimos con la idea de duro y dale del INE no se toca. Es una porquería de institución la que tenemos, porque no mete en cintura a nadie y autoriza y permite que todo ocurra previo a lo que llaman periodo electoral. Entonces, en ese periodo previo tuviste un presidente muy activista, Julio, pero te decía yo, el ingrediente que sí no veo que existió en el 2006 fue que hubo una campaña de millones y millones de pesos, y eso tiene que ver con el financiamiento, que giró de forma paralela en todos los medios, ¿te acuerdas? El Consejo Coordinador Empresarial. Con los empresarios, claro. El billete y demás. Eso ahorita no lo hemos visto y eso también se consideró ilegal y de todas maneras se validó la elección. Claro. Pues así van las cosas con muchos temas que tendremos en estos 90 días de la máxima guerra electoral caminando hacia adelante. Carolina, pues a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte la oportunidad de platicar en un martes con Carolina Rocha. Y yo agradecerte tú y diciendo, mira, ya hablamos de los horrores de las campañas, nada más recordar que dentro de todo el horror, mira, Julio, gane quien gane, tú, yo, los bebés, es más, los niños que aún no han nacido, los que morirán y van a heredar, todos vamos a recibir una ayuda. Nunca he visto tanta promesa vacía. Mira, sí. A los niños de... Sí. Cuando cumplan 18, 21 y 24, 40,000. ¿Por qué? Por nacer. Por ahí está un videíto, incluso que no podemos usar el sonido, pero sí la imagen. Pero mira, ahí es el para que te arranques y más bien yo digo para que te hundan como país, porque eso no lo puede, ahora sí que eso no lo puede financiar ni las promesas de Andrés Manuel cuando lo criticaban de que nos iba a dar de todo. Si no caes en esa categoría, porque tú y yo ahí no entramos, mi querido Julio, no te preocupes. 57 años y más, ya, te va a dar pensión, nada más te tienes que mudar aquí a la Ciudad de México, Clarita Brugada. Despreocúpate, 57 años, ¿cómo? No tengo idea, pero te lo va a dar. Y yo, por ejemplo, yo he tenido últimamente problemas, dificultades, complicaciones para leer. Te lo juro. Bueno, cualquier mujer con una complicación, la que usted crea, piense o se le ocurra, Xóchitl Gálvez ya prometió la tarjeta, la mexicana creo que se llama. La mexicana, sí. Como la rosa. Bueno, y la mexicana nos va a dar 5,000 pesos a las mujeres. Así nada más. Sí. Entonces, esto es el jauja de la prometedera, que seguro nos empobrece, pero bueno, al menos después de tanta amargura que te he dado, te digo, mira, ¿y eso qué es? Estas son becas también para... no, ese es el nuevo spot que trae el tal Maines, que le cambiemos la canción. Ay, Diosito, como si nada más fuera de un bailable la presidencia. Pero bueno, el asunto es que caemos parados por donde sea, mi querido Julio. Bueno, pues ya vendrá
la catarata, la cascada de ayudas y promesas y todo, y seguiremos platicando. Carolina, muchas gracias como siempre y seguimos adelante. Gracias, Julio. Hasta luego.